La lluvia borraba huellas, pero no olvidaba la urgencia de quien corre con el corazón como única brújula. Camila tenía los dedos entumecidos por el frío y la respiración hecha a tirones. La capa que le cubría los hombros no bastaba contra el viento pampero que azotaba la noche de marzo. A lo lejos, las luces de Buenos Aires se desdibujaban en la cortina de agua. Detrás, una casa donde su padre, hundido por las deudas, había pactado la venta de su nombre como quien vende un animal viejo. Adelante, apenas la silueta tenue de una estancia, la promesa improbable de un refugio. Caminó sin mirar el barro que pegaba a sus zapatos. Tenía 24 años y el rostro más joven porque la vida había reclamado de ella lo que pudo, la costura que aprendió a escondidas para ayudar en casa, las manos que conocían los bordes de las telas y que ahora se cerraban buscando algo imposible como un porvenir. Pensó en su madre, siempre con las manos enredadas en un delantal, los ojos apagados por las noches, y entendió que escapar no era solo su decisión, sino una deuda con una dignidad que, pese a todo, aún palpitaba. Las palabras de Bernardo Taboada volvieron a ella en un susurro siniestro. Pagarás la deuda con lo que tienes. Era la brutal contabilidad de un hombre acostumbrado a comprar voluntades. No había promesas de cariño en su oferta. Había trato, cláusulas, un sello de posesión. Camila había soportado la indignidad hasta donde pudo. La humillación, la amenaza, la sensación de que su vida ya no le pertenecía la empujaron a calzarse a medianoche y a huir. Llegó a la verja de la estancia con las rodillas encharcadas y las manos temblando. Tocó el portón con tanta fuerza que la madera resonó como un golpe desesperado. Nadie respondió al principio. El domo de la casa parecía un paréntesis silencioso frente al ruido de la tormenta. Entonces, la sombra de una figura alta se recortó en la penumbra. Un hombre de mediana edad envuelto en un abrigo que no ocultaba del todo las marcas del duelo. Roberto Montero se acercó con paso medido. Sus ojos, de un gris apagado por la pena, se fijaron en ella sin preguntas que la obligaran a narrar su desdicha allí mismo. «Está empapada», dijo, en voz baja, como quien nombra una verdad evidente. «¿Puede entrar?» Camila no supo qué responder. Sus defensas, finas como hilos húmedos, cedieron ante la simplicidad de la oferta. No pidió salvación, pidió respiro. Roberto la llevó al interior con una manta y la ayudó a sentarse ante la chimenea que chisporroteaba en la sala. No hubo preguntas invasoras, solo gestos concretos. Una taza de té, una frazada. Las manos de doña Amalia que se movían con decisión maternal para deshacer nudos y heridas. La estancia tenía un nombre sencillo y su nombre era Santa Teresa. Parecía un remanso de madera y luz en medio del vendaval. Si te gustan estas historias, deja un me gusta. La voz de doña Amalia, ancha y templada como un mate bien cebado, le ofreció a Camila una cama caliente en una alcoba que olía a lavanda y a libros. En la ventana, el barro formaba ríos que corrían hacia la pampa. En la mesa, un broche de plata con forma de rosa blanca, hallazgo de Camila durante el trayecto, reposaba sobre un paño. No era más que un objeto, pero allí empezó a encarnarse la memoria de otra vida posible, una que no se subastaba por monedas. Roberto no habló demasiado sobre sí mismo. Se supo, con el discurrir de los días, que era viudo desde hacía varios años. La muerte de su mujer había dejado una especie de hueco ceremonioso en la casa, un cuarto cerrado por dentro y cartas que nadie se atrevía a leer. Eso lo hizo, al principio, más prudente que protector. Tobías, el capataz, don Tomás, hombre de manos fuertes y mirada clara, se movía por la estancia con el respeto que se reserva a las cosas frágiles. Y en ese respeto, en ese ritmo de la casa, Camila comenzó a recomponer la respiración. Los primeros días fueron un aprendizaje minucioso de límites. Doña Amalia curó las ampollas de sus pies, le dio un lugar donde secar las pocas pertenencias que había traído y le trenzó el pelo para que dejara de chocar con el viento. No hubo preguntas que la obligaran a revivir la humillación. Desde la delicadeza fue recompuesta. Aquella ternura práctica, una olla que hierve, una manta que se arroja sobre los hombros, era la medida de un cuidado que no pedía nada a cambio. A cambio, Camila ofreció su palabra. No revelar más de lo necesario, no abandonar sin decir adiós a quien la había acogido. La estancia Santa Teresa tenía también una biblioteca pequeña, un cuarto en el que los libros se apilaban como barcas esperando ser empujadas al agua.
Fue en ese cuarto donde, un atardecer pálido después de varias semanas, Roberto la encontró hojeando un volumen sobre botánica. Ella tocaba las páginas con una atención avara, como quien sabe que cada imagen vale más que un rumor. Él, que había observado la lentitud de sus gestos desde la distancia, se permitió acercarse con una pregunta que fue a la vez sencilla y profunda. ¿Te gustan las rosas? Camila levantó la vista. Había algo en la forma de decirlo que no la poseía ni la calculaba. Sí, respondió, son resistentes. Se abren aunque el clima sea traicionero. Roberto esbozó una sonrisa pequeña. Era la primera en mucho tiempo que no parecía una sombra del pasado. Le habló del jardín que su mujer había cuidado con devoción, de rosas blancas plantadas en filas como promesas. Camila escuchó y, sin proponérselo, empezaron a comunicarse en símbolos: el broche de plata, las rosas, la biblioteca. No eran confidencias profundas al principio. Eran intercambios cautelosos que permitían a ambos medir el terreno. Ella, por su parte, guardó el broche como si fuera un talismán y en la intimidad lo prendió en la solapa de su blusa para recordar que había llegado allí por propia decisión. El tiempo se fue aflojando en la estancia en forma de pequeños rituales. Roberto aparecía en el comedor a horas tranquilas para compartir el té. Discutían sin pretensiones sobre autores que ninguno de los dos realmente conocía a fondo, y caminaban por el huerto, donde el barro dejaba huellas de sus pasos. Camila aprendió a atar las raíces de las plantas nuevas. Roberto, con manos que apenas se soltaban de la memoria, le enseñó a reconocer la diferencia entre una rosa que promete y una que engaña. En los silencios, algo empezaba a crecer que no era solamente la sobrevivencia, pero la paz tuvo su factura. No tardaron en llegar noticias que olían a amenaza. Hombres en la ciudad preguntaban por una joven que había desaparecido. Recaían rumores en los pueblos vecinos, y una carta anónima, puesta sobre la mesa del despacho de Roberto, contaba lo obvio sin mucho pudor. Don Tomás, cuando trajo el papel, dejó que sus ojos repasaran las líneas con el protagonismo en el gesto. «Dicen que quien la reclama es un tal Bernardo Taboada», dijo el capataz. «No es hombre para bromas». La palabra reclamar sonó en la estancia como un latigazo. Camila sintió que la garganta se le cerraba, pero esta vez no fue sola. Había manos sosteniéndola, una casa que sabía de amparos y una figura decidida en la persona de Roberto. Aún así, la idea de que su vida pudiera ser objeto de transacción volvió a darle un escalofrío. «¿Qué quiere ese hombre?», preguntó con la voz fina. «Reclamar, vender, recuperar lo que considera suyo», respondió don Tomás sin más ornamentos. El capataz conocía las maneras en que los poderosos se creían con licencia para reducir a otros a mercancía. La respuesta no era solo una noticia, era una invitación a la toma de decisiones. Camila se percibió, por primera vez en semanas, con la fuerza de alguien que debía decidir no entre dos caminos idénticos, sino entre sobrevivir siempre a la sombra del dominio o construir algo que la protegiera. Las semanas de recuperación le habían devuelto algo más que el calor corporal. Le habían devuelto la capacidad de elegir. Esa noche, en la cocina, doña Amalia puso una olla con caldo y habló sin vueltas como suelen hablar las mujeres que han visto pasar muchas desgracias y han aprendido a nombrarlas por sus nombres. «No podemos permitir que la compren como se compra un caballo, niña», dijo con mirada de madre vieja. «Aquí hay leyes, aunque sean torpes, hay testigos y, sobre todo, hay gente que no va a tolerarlo». Camila sintió la esperanza como una llama pequeña que no se atrevía a encenderse por completo. ¿Cómo sostener ese rescoldo? ¿Qué podía ofrecer una habitación cerrada por el encierro de la vergüenza y una estancia distante? Fue en ese temblor de posibilidades donde apareció la idea más insólita y al mismo tiempo la más práctica: casarse. Roberto la planteó primero como simple realidad pragmática. No lo dijo como un caballero romántico que ofrece un anillo, sino como un hombre que conoce los entresijos de la sociedad rural y sabe que, legalmente, un matrimonio es un cerrojo contra la vuelta a manos ajenas. No era una propuesta apasionada, era una medida de protección. «Si nos casamos», dijo una tarde, mientras la luz dorada se colaba por las cortinas de la sala, «nadie podrá llevarte como si fueras una deuda. Será más difícil que te reclamen, y si estamos juntos, lo enfrentaremos». Camila lo miró con el broche de plata caliente contra la palma de la mano,
como si quisiera palpar que la idea fuera real. Sentía en el pecho un compás de emociones que no se dejaban reducir a una sola nota: miedo, gratitud, recelo y algo parecido al principio de la confianza. No quería que su vida se definiera por una nueva entrega, pero la certeza de que pudiera ser arrancada otra vez la llenaba de una urgencia que no le permitió despreciar la oferta. —¿Me estás ofreciendo protección o un reemplazo? —preguntó, con la dureza que aprendió para no ceder sin entender. Roberto no titubeó. La honestidad de su respuesta era casi áspera. —Ambas cosas, si quieres que lo sea. No te ofrezco arreglar tu pasado. Te ofrezco que te quedes y que no tengas que huir otra vez. Lo demás, con tiempo y voluntad, podemos construirlo. Sus palabras no pretendían borrar cicatrices, pretendían darles un marco seguro. Para Camila, el ofrecimiento contenía un riesgo y una promesa: entrar en una vida donde alguien más conocía sus heridas y, aun así, optaba por quedarse. Era un gesto de protección que, si se transformaba en amor, tendría que ser conquistado día a día, no reclamado de inmediato. Mientras tanto, la estancia seguía su latido cotidiano. Don Tomás organizando la defensa del campo por si los hombres venían, doña Amalia preparando camas extras y las mujeres de la casa multiplicando su hospitalidad por si llegaba alguien más buscando auxilio. En la cocina se tejían estrategias pequeñas que sabían a costumbre y a solidaridad. Camila empezó a asistir a esas labores con manos menos torpes. Su cuerpo fue recuperando la fuerza y con ella la voluntad de pensar en acciones que no fueran sencillamente reacciones al miedo. Los días se convirtieron en semanas. Hubo una escaramuza legal leve, cartas enviadas a la autoridad competente y conversaciones con abogados locales que, con voz compasiva, explicaban cómo era más seguro presentarse como esposa que como víctima sin amparo. Pero la amenaza no menguó por completo. Una tarde, cuando el viento traía el olor a tierra mojada, don Tomás apareció con el semblante más serio que había mostrado desde que aquel invierno inverosímil comenzó a suavizarse. —Vienen hombres —dijo—. No están lejos. Preguntan por una joven, sí, pero no han venido a negociar. Vienen a recuperar lo que creen que es suyo. La noticia desplomó a la estancia en una atención urgente. Camila sintió que la sangre le salía a las sienes. No por primera vez, la sensación de que su vida pendía de decisiones ajenas la invadió, pero algo distinto ahora. No estaba sola en ese balance. Había voces que la respaldaban, manos que no la dejaban sola en la oscuridad. Esa noche, la mesa se convirtió en un escenario de confidencias. Roberto habló con la firmeza que la necesidad imponía y con un rastreo de ternura que no podía ocultar sus propios miedos. «No voy a permitir que la traten como mercancía», dijo. Aquí se acabó esa historia. Camila no respondió de inmediato. La letra de su decisión estaba ahí, en el dramatismo callado de la estancia, pero debía articularse, y en la articulación apareció otra propuesta: una boda urgente, sin fastos, en la capilla de la casa. No era un gesto sentimental, era una maniobra legal y simbólica. Sellar un vínculo en la iglesia, con testigos, era dibujar un límite frente al que los que mercantilizaban a las mujeres no pasarían tan fácilmente. Cuando Roberto lo propuso, lo hizo sin alaracas. «Si quieres», murmuró, «casémonos, no para comprar tu pasado, sino para proteger tu futuro. No te pido que me entregues tu vida de golpe, te pido que aceptes un cerrojo. Todo lo demás lo ganamos con el tiempo». Camila escuchó. Sintió, por un instante, el mundo reducirse a la distancia entre su pecho y la voz de aquel hombre. No fue una experiencia romántica en el sentido clásico. Fue la medición fría y cálida a la vez de una opción que contenía riesgo y salvación. Ella sabía que un matrimonio no sanaría de inmediato los surcos de la humillación, ni borraría la manera en que Bernardo y su mundo la habían tratado. Sabía también que debía decidir, con la lucidez que la vida le había enseñado a cultivar, si prefería la protección que ofrecía una alianza legal o seguir la ruta incierta de la clandestinidad. Esa madrugada, antes de que la casa se cerrara en un silencio tenso, Camila salió al jardín. Las rosas blancas estaban en plena floración en una esquina que doña Amalia cuidaba con esmero. La humedad hacía que sus pétalos relucieran como pequeñas lunas.
Se apoyó en la barandilla de madera, el broche de plata caliente en la palma de su mano, y dejó que la tormenta interior encontrara en la quietud del patio una medida. Recordó la voz de su madre diciéndole, años atrás, que la vida no era un lugar para esperar pasivamente. Recordó, también, la mirada de su padre aquella noche en que firmó la palabra venta, como quien firma una carta sin pensar en el destino de sus hijos. Y pensó en Bernardo Taboada. La idea de que un hombre creyera que podía poseerla la llenó de indignación que no iba a negar, aunque la necesidad mandara prudencia. Al volver a la casa, el crujido de la madera le pareció un anuncio. Don Tomás ya había preparado las cosas necesarias para la ceremonia, si decidían avanzar. Doña Amalia, en su cuarto, rezaba sin religiosidad ostentosa. Era la forma que tenía de concentrar una fuerza que no sabía nombrar. Roberto la buscó sin alarde. No había prisa en su semblante, pero sí una gravedad que exigía respuesta. —¿Qué piensas? —preguntó, con la verdad expuesta al frío de la madrugada. Camila miró al jardín, a las rosas que brillaban como testigos, y a la casa que la había resguardado cuando creyó que no habría lugar. No tenía la certeza absoluta de que el matrimonio fuera la gran solución, ni quería que nadie pensara que su decisión era un renunciamiento a su libertad. Sin embargo, también sabía que la supervivencia a veces requiere alianzas no soñadas. La respuesta le llegó como un hilo de voz. —Necesito tiempo —dijo—, pero no quiero volver a huir. Roberto asintió, como quien comprende que muchas batallas se ganan paso a paso. —Lo haremos a tu ritmo —aseguró—, y si esto no te sirve, podemos buscar otra salida. No es mi intención forzarte. Era una promesa que recogía la regla de oro de aquel lugar. La agencia de Camila debía ser preservada. No hubo más en la conversación aquella noche. Cada uno regresó a su cuarto con la sensación de que, en pocas horas, la decisión tendría que tomar forma, porque los hombres que venían lo hacían sin paciencia. Al amanecer, la pampa estaba cubierta por una niebla baja que hacía las cosas más imprecisas. Las gaviotas lejanas trazaban rutas erráticas y los pasos de los trabajadores dejaban marcas en el barro que, ahora sí, no podían borrarse sin esfuerzo. Don Tomás propuso organizar turnos de vigilancia, instruir a los jinetes para alejar a los visitantes y, sobre todo, evitar enfrentamientos que pudieran escalar a violencia abierta. Pero entre los planes prácticos y la contención de la casa, la realidad seguía reduciéndose a una pregunta. ¿Qué valía más, la libertad que se buscaba por la huida o la libertad que se lograba con un marco que protegiera? Camila se vistió con cuidado aquella mañana. No era una preparación para un baile ni para una huida más. Era una prueba de que su cuerpo podía volver a elegir su destino. El broche de plata lo prendió en el corazón de su blusa. Caminó por la sala, miró a cada rincón con una especie de reverencia. Allí había sido acogida. Allí había aprendido a querer de nuevo la posibilidad de nombrarse sin venderse. Al mediodía llegó la primera sombra que no era de la casa, un correo que certificaba la intención de alguien de reclamarla. No era aún la presencia de Bernardo en la puerta, pero sí la confirmación de que el mundo afuera seguía dispuesto a considerarla un objeto. En el despacho, Roberto y don Tomás leyeron la nota con el mismo ceño apretado. Fue entonces cuando Roberto tomó una decisión que no se explicaba solo por la lógica: convocar a la capilla, preparar testigos y formalizar lo necesario cuanto antes para imposibilitar la reclamación. Camila, al enterarse, sintió que la trampa de la historia se cerraba y al mismo tiempo que un umbral nuevo se abría. No era el final del sufrimiento ni la garantía absoluta de que el miedo desapareciera, pero era una línea puesta en el suelo que nadie podría cruzar sin enfrentar la mirada colectiva. En la capilla, las bancas crujieron como si también ellas supieran de la gravedad del acto. Doña Amalia y don Tomás serían testigos. El cura, un hombre de pueblo que entendía más de bocas en silencio que de sermones, aceptó oficiar sin alaracas. La ceremonia no habría de ser una fiesta. Sería un acto breve, con pocas palabras y mucha conciencia. Y mientras la casa se preparaba para lo inevitable, en la pampa se acercaban sombras que no traían flores. La decisión pendía en el aire: casarse como cerrojo legal, casarse como protección que podía transformarse, con el tiempo, en cariño. Camila se miró al espejo antes de salir. La cara que vio era la de alguien que había aprendido a resistir.
No estaba segura de que aceptar una nueva unión fuera amor en su forma más pura, pero entendía que el amor también podía construirse sobre la base de la elección consciente y del respeto diario. Al cruzar el umbral de la capilla, la brisa trajo consigo el lejano sonido de cascos. Don Tomás palideció apenas. La voz que anunció la presencia de forasteros llegó como una mano sobre la espalda. Camila, en la penumbra de la nave, sintió que el tiempo se estiraba hasta volverse tenso como cuerda de arco. Miró a Roberto. En sus ojos vio no solo la decisión de protegerla, sino el inicio de un compromiso que, si prosperaba, exigiría renuncias y valentía por ambas partes. La iglesia olía a cera y a ramos secos. Las rosas blancas estaban allí, sobre un pequeño altar improvisado, como si hubieran venido a certificar que la intención era más fuerte que la mera prisa. Cuando el cura empezó con voz pausada la liturgia breve, la puerta de la capilla se abrió de golpe y las figuras en el umbral se recortaron oscuras contra la claridad del día. Un hombre alto, envuelto en un abrigo que no dejaba duda de su origen urbano, peinó hacia atrás su cabello con un gesto de suficiencia. Bernardo Taboada estaba allí, con 2 acompañantes. Sus ojos recorrieron el interior de la capilla con la indiferencia con la que se mira a algo que se cree propio por derecho. El aire se tensó de inmediato. Roberto se puso en pie sin prisa, sin aspavientos, y avanzó hacia la puerta, mientras Camila sentía el broche de plata en su pecho, zumbando como brújula. La mirada del antagonista no ocultaba su propósito. La suya, en cambio, se llenó de algo que Camila no esperaba del viudo que la había rescatado. No era solo protección, era la fiera calma de quien está dispuesto a defender lo que considera justo. Bernardo habló primero, con esa mezcla de arrogancia y cuenta práctica que tan bien manejaba. «Creo que hay un malentendido», dijo. «Esa joven me pertenece por alguna deuda. No espero que la muchacha lo entienda. Usted sabe cómo son esos asuntos sociales». Roberto no respondió de inmediato. Alrededor, la capilla contuvo la respiración. Don Tomás, firme a su lado, dejó que su mano rozara la empuñadura de la herramienta que siempre llevaba, recordatorio de que la violencia, aunque no deseable, era una posibilidad. «No se trata de lo que le pertenece a usted», replicó Roberto con voz medida. «Se trata de la libertad de una mujer. Aquí no se compra gente». La respuesta fue más contundente de lo que Camila había imaginado. Bernardo sonrió con esa cadencia que pretende desarmar. «No confundas la moral con el negocio», replicó. «Me gustaría evitar problemas si llegamos a un arreglo». La sala olía a tensiones antiguas. Camila sintió que alguien la empujaba desde dentro a tomar la palabra, a no dejar que otros definieran su destino sin su voz. Respiró hondo y alzó la barbilla. Había pasado días aprendiendo a nombrar su voluntad. Ahora debía hacerlo ante quienes la pretendían callada. «No soy una propiedad», dijo con la voz clara, como si la palabra hubiera estado esperando detrás de un tabique. «No hay arreglo que me incluya sin mi consentimiento». El silencio que siguió fue denso. Bernardo la miró con desprecio, y por un inciso, por un gesto que parecía de fastidio, redobló la arrogancia. «Tu palabra no vale mucho en estos ambientes», murmuró. Fue entonces cuando Roberto dio un paso hacia adelante y su presencia, tranquila pero firme, fue la señal de que el momento de la discusión se convertiría en una prueba de voluntad. Él miró a Bernardo sin alzarse de tono y le ofreció algo que el otro no esperaba, una salida que no pasaba por pagar más dinero. «No te compraré ni un céntimo», dijo Roberto, «pero tampoco voy a tolerar que esta mujer sea tratada como un objeto. Si quieres algo de ella, tendrás que enfrentarte a la comunidad y a la ley». Bernardo escupió una risa corta, amarga. «Eso te detendrá, Montero», sentenció. «Lo ves como un truco legal. Yo lo veo como una oportunidad. Esta historia no termina aquí». La puerta de la capilla volvió a cerrarse por la fuerza de una decisión que iba más allá de ambas voluntades. Camila sintió los latidos en su garganta como si fueran tambores que anuncian el combate. Miró a Roberto y entendió que lo que ofrecía no era una promesa de felicidad inmediata, sino una alianza para pelear. Su corazón, aún temblando por lo que había pasado y por lo que estaba por venir, encontró en esa mirada la invitación a decidir con coraje. La ceremonia que se había iniciado quedó en suspenso, no por falta de fe, sino por la necesidad urgente de trazas legales que blindaran su elección. En la casa,
Las voces se elevaban en planes, en instrucciones, en cuidados que se multiplicaban. Camila, con el broche cálido como testigo, cogió la mano de Roberto y por primera vez no lo percibió como quien la había salvado por lástima, sino como un compañero de causa. No estaba segura de lo que el futuro traería. Lo único cierto era que la noche y la amenaza que venía en sombra sobre la pampa exigían una respuesta. Cuando la tarde descendió en un manto violeta, la estancia se preparó para lo que fuese necesario. Doña Amalia cerró las ventanas con la meticulosidad de quien sabe que una casa debe ser un refugio. Don Tomás organizó a los jinetes, y los trabajadores del campo se agruparon para demostrar que la comunidad allá reunida no sería un punto fácil para la dominación. En medio de ese remolino de acciones, Camila y Roberto intercambiaron una mirada que contuvo mucho: miedo, determinación y un comienzo de afecto que no negaba la distancia entre ellos. La decisión que había que tomar no era simple: casarse para protegerla, enfrentar a Bernardo hasta que la presión social hiciera su labor, o intentar otra cosa que preservara su autonomía. Camila sabía que no existían soluciones perfectas, solo elecciones con consecuencias. Y eligió, por primera vez desde su huida, tomar parte activa en la decisión, aceptar la urgencia pero no ceder la dirección de su vida. Esta vez, la posibilidad de construir algo valeroso, un refugio, una vida compartida fundada en el respeto, se insinuaba no como un final, sino como un trabajo duro que comenzaba ese mismo día. Fuera, los cascos resonaban nuevamente, más cerca. Dentro, la capilla volvió a llenarse de miradas que buscaban testigos y jurisprudencia. Camila se puso de pie con la firmeza de quien, a pesar de las heridas, ha decidido no dejar que otros hablen por ella. La historia que había comenzado con una huida improvisada se encaminaba ahora hacia un gesto que podía asegurar su voz y su futuro. En la encrucijada, las rosas blancas seguían ahí, impecables, como si reclamaran ser la metáfora de algo que aún no conocía su forma definitiva. Un nuevo comienzo que, por frágil que fuera, venía del acto de no quedarse callada. Cuando la puerta se abrió otra vez y la figura de Bernardo volvió a asomarse, más acompañado esta vez, Camila sintió que el tiempo se condensaba. La decisión final pendía en la atmósfera: casarse para evitar la compra, para proteger su libertad; no casarse y seguir huyendo, otra vez, o provocar una ruptura que forzara la mano de la justicia. Roberto la miró, con esa paciencia que había dispuesto a la espera de su respuesta. La mirada le ofrecía, sin adornos, la posibilidad de elegir. Y ella, por primera vez desde que comenzó a correr bajo la lluvia, se sintió dueña de su destino. Cuando la puerta se cerró tras la última mirada de Bernardo, la capilla quedó en un silencio que pesaba como una losa, pero ya no era el silencio de la angustia, era el silencio de la decisión tomada. Camila respiró y en ese acto simple notó que algo en ella se había afirmado. No era una entrega, era un ejercicio de poder. Su palabra, dicha en voz alta, había cambiado la dirección de quienes la rodeaban. La boda se celebró esa misma tarde, no como festejo, sino como acto de seguridad. Las bancas crujieron, las voces del pueblo se limitaron a lo esencial y la luz de la tarde se filtró por los vitrales pequeños de la capilla, bañando las flores dispuestas sobre el altar con un tono cálido. Doña Amalia sujetó el rosario con manos que temblaban un poco, no de miedo, sino de emoción contenida. Don Tomás estuvo a un lado, vigilante, su presencia más útil que cualquier palabra. El cura habló con brevedad, como si supiera que allí no había espacio para retóricas, y leyó las fórmulas que cerraban una puerta a la posibilidad de que alguien volviera a decidir por Camila. Los papeles se firmaron con la tinta corrida por la lluvia del pasado, y las firmas de testigos quedaron marcadas con la solidez de la comunidad que presenciaba aquello. Cuando el reverendo pronunció la frase final, Camila sintió en el pecho algo que no podía llamarse simple alivio. Había un nudo y al mismo tiempo una rendija por la que la luz podía asomar. Roberto sostuvo su mano con una firmeza sin histrionismos. No era el gesto de quien compra, sino el de quien se compromete a estar. En sus ojos se veía todavía la sombra de una viudez que no se borraría de la noche a la mañana, pero también la voluntad de ofrecer un espacio donde curarse a dos. Apenas terminada la ceremonia, don Tomás salió a caballo para dar la noticia a los hombres que rondaban fuera.
Era una señal más que una confrontación. La casa no estaba sola. Bernardo, sin embargo, no se mostró benévolo con la derrota. Esa noche, junto al fogón, un mensajero llegó con la insolencia en la voz. Taboada pretendía negociar aún, ofrecía dinero, exigía compensación. Su carta tenía el olor del chantaje, pero también la evidencia de que su orgullo no permitiría retirarse sin ruido. Roberto contestó con la calma de quien ha calculado todas las aristas. Rechazó cualquier trato que implicara comprar voluntades, y con voz firme afirmó que la estancia ejercería todas las vías legales para proteger a Camila. Fue una respuesta práctica, sin estridencias, que convirtió la cólera de Bernardo en furia muda. El antagonista lanzó amenazas con la boca seca, y antes de partir soltó una advertencia que no alcanzó a quebrar la serenidad del lugar. Esto no termina aquí. Se marchó dejando una estela que olía a revancha, pero sin las posibilidades que le había concedido la impunidad. Las semanas que siguieron estuvieron atravesadas por la vigilancia y la reconstrucción. Camila se negó a recluirse en un agradecimiento pasivo. Trabajó en la cocina, ayudó a doña Amalia con las curas de unas manos arregladas por jornadas de costura, y se acercó a la biblioteca con la frecuencia de quien desea que los libros le devuelvan las preguntas que la huida le había robado. Roberto dejó de ser solo el protector distante. Con discreta constancia comenzó a implicarse en los pequeños cuidados del día a día. Reparó un cajón que chirriaba, aprendió a cocinar un guiso que a Camila le devolvía el sabor de la infancia, y a veces, en las horas largas del atardecer, le leía pasajes de autores que no conocían del todo, pero que servían para escuchar nuevas voces. La relación que surgió entre ellos fue lenta e insistente. No fue un enamoramiento arrebatado, sino la construcción de un espacio compartido, donde la confianza se tejía con gestos repetidos. Una taza de té esperándola en la mesa, una mano que no reclamaba, palabras que pedían permiso antes de acercarse al pasado. Camila empezó a nombrar en voz alta lo que antes protegía con silencio. Roberto contestaba con preguntas que no eran una manera de dominar, sino de entender. Ese intercambio de cuidado mutuo fue el verdadero rescate. Ambos aprendían a no necesitar del otro para existir, sino a complementarse en la tarea de vivir. En los meses siguientes llegó a la estancia más de lo que esperaban. Mujeres que habían conseguido escapar de hogares donde la violencia se mezclaba con la vergüenza. Chicas jóvenes que, como Camila, habían sido objeto de transacciones escondidas. Otras que buscaban un lugar para respirar. Santa Teresa se abrió a ellas con la gravedad de quien sabe que la acogida debe ser también orden. Doña Amalia organizó cuartos, los trabajadores adaptaron un gran galpón para talleres, y don Tomás tramitó en la comarca la disponibilidad de noches seguras. La estancia se fue transformando poco a poco en un refugio, no un santuario idealizado, sino un lugar de trabajo duro, de reglas claras, de escucha y de pequeñas victorias. Ese fue el gran giro de la historia. Lo que había empezado como la protección de una sola joven se convirtió en una misión compartida. Camila, que en los primeros días había guardado un recelo cerrado hacia lo social, encontró en esa tarea una forma de transformar su dolor en servicio. Enseñaba a coser a las chicas, les leía correos y papeles, las acompañaba a la comisaría si había que denunciar y las empujaba a reclamar su nombre por encima de cualquier precio. Con paciencia, su voz tomó autoridad, no por fuegos retóricos, sino porque llevaba la verdad del sufrimiento y del aprendizaje. Aquellas mujeres no eran solo beneficiarias, se convirtieron en la comunidad que sostenía la estancia y que, a su vez, reparaba los espacios rotos. Bernardo intentó volver en otra ocasión, esta vez con respaldos de hombres que consideraban que la riqueza les daba derecho sobre el destino de quienes creían inferiores. Entraron en la propiedad con aspavientos, demandando la restitución o el pago. Pero la casa ya no era una isla. Vecinos, pequeños productores, el párroco y varios comerciantes se plantaron en el potrero para manifestar su rechazo. No fue una avalancha heroica, fue el trabajo de días, de conversaciones y de firmeza silenciosa, que convirtió el intento de recuperación en algo socialmente inaceptable. Bernardo salió maldiciendo, con el orgullo herido, y la autoridad local, presionada por la comunidad, cerró la puerta a sus pretensiones. Mientras tanto, la vida en Santa Teresa continuaba densificándose.
Hubo noches de miedo, cartas anónimas y días en los que Camila sentía que la recuperación era un proceso lento. Roberto estuvo junto a ella en las horas del agotamiento y también cuando la memoria la atacaba súbitamente. La joven encontraba en ciertos ruidos el eco de la violencia sufrida, y en esos instantes debía permitirse tambalear. Él aprendió a estar sin soterrar, a escuchar sin intentar arreglarlo todo con gestos. Fue el equilibrio entre la presencia y el respeto lo que permitió que su afecto creciera con verdades y no con salvaciones ficticias. Con el tiempo, su unión dejó de ser apenas la medida de una protección legal para volverse una verdadera compañía de vida. No es que las heridas desaparecieran, simplemente aprendieron a vivir con ellas, a no esconderlas, a pedir ayuda cuando la memoria exigía luz. Camila desarrolló proyectos en la estancia, un taller de sastrería, otro de huerta y una pequeña biblioteca pública que funcionaba como centro de lecturas y consejos prácticos. Mujeres que habían pasado por Santa Teresa se formaban en oficios, conseguían independencia económica y muchas veces volvían para apoyar a otras que llegaban heridas. 2 años después de aquella boda de urgencia, nació una niña que en la casa fue recibida como promesa. Cuando Roberto y Camila supieron que esperaba un hijo, no hubo dramatismo heroico. Hubo planificación, conversaciones calmas y sobre todo aceptación. La noticia puso en marcha otra trama de cuidado. Doña Amalia preparó la habitación como quien alista una espera gozosa. Las mujeres del taller cosieron pequeñas prendas con manos que ya sabían transformar el miedo en trabajo. Y Camila, que había aprendido a hablar en voz alta sus miedos, permitió que los demás entraran en esa intimidad con respeto. El parto fue sencillo y humano, en el sentido de que la vida apareció acompañada y sin grandilocuencias. La niña, de cabellos finos y ojos atentos, fue nombrada con el cariño de quien sabe que un nombre es una promesa. La llamaron Rosa, por las flores que habían sido su faro durante la huida, y porque Rosa era, a la vez, el símbolo de resistencia que había coronado aquel jardín que tanta paz le había dado. Cuando la pusieron en brazos de su madre, la estancia entera exhaló una alegría que no borraba la memoria, pero que celebraba la continuidad. La presencia de Rosa entre ellos fue como un nuevo centro que obligó a Roberto y a Camila a construir rutinas más firmes y a poner en palabras aquello que a veces quedaba en gestos. Él, que había vivido años en la penumbra del duelo, aprendió a disfrutar de la compañía infantil. La niña le reclamaba juegos, cuentos y manos que construyeran pequeñas puertas. Camila, por su parte, encontró en la maternidad una manera de afirmar su propia historia, no como olvido, sino como continuación. Rosa creció entre libros, hileras de rosas y mujeres que le enseñaban a ser independiente sin olvidar la ternura. Santa Teresa, con el tiempo, se volvió un referente en la región, no por el brillo de los periódicos, sino por la red de apoyo que había tejido. Llegaron donaciones discretas, colaboraciones de médicos voluntarios y el reconocimiento de autoridades locales que, forzadas por la evidencia de un trabajo serio, comenzaron a mirar no solo con prejuicio, sino con respeto. Camila participó en asambleas, habló en plazas pequeñas, y con una voz que había ganado en firmeza, contó historias sin hacer teatro, relató los procesos de recuperación, las dificultades legales y la necesidad de crear redes que protegiesen a las mujeres. Sus palabras no eran lecciones, sino relatos prácticos que invitaban a la acción. Bernardo, en tanto, fue perdiendo terreno. Su figura persistió en rumores y en amargas conversaciones de barra, pero el peso social de sus actos fue menguando. La ley, apoyada por testigos y por la presión comunitaria, no le devolvió aquello que había intentado imponer por la fuerza. Con el tiempo, hubo juicios menores, sanciones sociales y un aislamiento que, aunque no reparaba el daño, marcó una derrota moral que la región no olvidó. En los últimos años en que su nombre circuló, fue acompañado por el desprecio que suele guardar la historia para quienes intentan convertir la vida humana en mercancía. Años después, cuando la niña Rosa corría entre los surcos del huerto y las rosas crecían en una explanada que los trabajadores habían ampliado, Santa Teresa se parecía menos a la casa de un viudo y más a un hogar comunitario. Había eventos donde las mujeres mostraban sus prendas, lecturas públicas en la biblioteca y un servicio de acompañamiento que funcionaba como una pequeña red de protección para las localidades cercanas. Camila dirigía grupos de apoyo.
Roberto mantenía la estancia en funcionamiento y cuidaba de las economías con una prudencia que aprendió a cultivar. Juntos sostenían la idea de que el amor podía nacer de la decisión y del cuidado cotidiano, no de posesiones ni de rescates grandiosos. En una tarde de verano, décadas después, la casa celebró un encuentro donde muchas de las mujeres que habían pasado por sus puertas volvieron a contar sus vidas. Algunas eran propietarias de pequeños comercios, otras habían formado familias, y varias mantenían vínculos entre ellas que se habían forjado con la intensidad de quien conoció la urgencia. Se sentaron en el jardín, bajo las sombras de los arbustos, y escucharon a Camila, ya mayor, hablar con la serenidad de quien ha trabajado mucho y ha aprendido a nombrar la gratitud sin convertirla en olvido. No cambiamos el pasado, dijo. Lo honramos transformándolo en lo que podemos ofrecer hoy. No hay milagro sin trabajo. Lo que hubo fue decisión, y esa decisión fue colectiva. Las palabras no eran un manifiesto, sino la síntesis de una vida construida con manos y promesas diarias. Roberto, a su lado, acariciaba la cabeza de Rosa, ya mujer hecha, que atendía a su hija con la misma ternura que le habían enseñado. La estirpe de aquel encuentro bajo la lluvia se había convertido en legado. Un linaje de mujeres y hombres que preferían la acción solidaria a la indiferencia. En el ocaso de su vida, cuando la estancia se sentía más plena de historias que de objetos, Camila paseaba por el jardín entre las rosas blancas que seguían floreciendo con la misma generosidad que antaño. A veces se detenía enfrente del broche de plata que aún guardaba en un cajón. Otras se sentaba en la biblioteca y releía cartas antiguas con la calma de quien sabe que el dolor no se borra, pero sí se integra. Cuando la gente le preguntaba qué había sido lo más importante en su trayectoria, ella contestaba con la sencillez que la había forjado. Que se nos permita decidir por nosotras mismas, y que, cuando alguien decide quedarse, lo haga por respeto, no por rescate. La historia de la estancia Santa Teresa se difundió en contornos modestos. Algunos periodistas escribieron sobre el refugio, otras comunidades reprodujeron el modelo, y más aún, muchos recordaron la imagen del viudo que abrió la puerta y de la joven que corrió hasta ella. No como una fábula de salvación, sino como la narración de dos vidas que, rotas en partes distintas, eligieron reconstruirse en compañía y convertir su experiencia en proyecto social. Al final, cuando la vida de Roberto y Camila terminó por convertirse en relatos que se contaban alrededor de mesas con pan compartido, quedó una idea luminosa: el amor como alianza, no como compra; la protección como compromiso, no como propiedad. Su hija Rosa y las mujeres del refugio siguieron adelante con la tarea de cuidar y de recordar. La estancia persistió como testigo de que el destino puede cambiar cuando alguien decide oponerse a la lógica que quiere subastar vidas. Esta es, en esencia, la historia impactante de un viudo y de la joven que, al huir bajo la lluvia, cambió su destino y con él el de muchos otros. No se trata de una epopeya extraordinaria, es la suma de gestos cotidianos, de dignidad defendida y de una comunidad que se negó a aceptar la mercantilización de la vida humana. La huida inicial fue el primer paso, la decisión de no callar, el segundo, y el trabajo diario el que convirtió ese paso en camino. Si esta historia te ha llegado, deja un corazón y cuéntame abajo. ¿Crees que el amor, construido con respeto y trabajo, puede cambiar destinos cuando todo parece perdido?